Esta semana en Vaticano nos trasladamos a Noruega para conocer la evolución de la Iglesia en Escandinavia. Contaremos el testimonio de una víctima de Boko Haram y analizaremos el último informe sobre la persecución de los cristianos en el mundo. Además, desvelaremos el cuadro favorito del Papa Francisco. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. San Antonio es una inspiración porque es el protector de los animales. En mi caso, como protector de mi granja, me importa mucho este día y pienso en él durante todo el año. En la fiesta de San Antonio Abad, la plaza de San Pedro estaba abarrotada de caballos, vacas, burros, gallinas y conejos. El 17 de enero, granjeros y dueños de animales de compañía llevaron a sus queridos ejemplares al Vaticano para una bendición muy particular. Hemos venido aquí hoy para que nos bendigan. Venimos todos los años porque es algo muy importante para nosotros, para los animales y también porque trabajamos en terapias con mascotas. Como pueden ver, tenemos caballos, burros. Ellos son los que hacen que la gente se sienta mejor en nuestras granjas. Mientras que muchos católicos estadounidenses asocian las bendiciones a los animales con la fiesta de San Francisco de Asís, en Italia los granjeros tradicionalmente honran a San Antonio Abad, patrón de los animales domésticos. Este acontecimiento es importante debido a que trabajamos criando animales y nosotros le damos gran importancia a este día de su bendición. Porto la benedizione. El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, inició la celebración del día con una misa en la que asistieron los miembros de la Asociación Italiana de Criadores. Tras la celebración, impartió esta bendición tan especial para los animales y sus criadores. Alors, c'est toi qui vas tous les jours à Massabielle? Oui, monsieur. Et tu t'appelles? Bernadette. The most important message I'd like. El mensaje más importante que me gustaría que la gente que vea el musical se lleve a casa es: me han pedido que os lo diga, no que os convenza. Esto es lo que Bernadette dijo a sus padres, a la policía, a las autoridades eclesiásticas, y creo que para nosotros es una hermosa llamada a la acción o un recordatorio de que si intentas convencer a la gente, probablemente no estás haciendo lo correcto. Lo importante es dar testimonio. You're probably not doing the right thing. It's very important to bear witness. El musical sobre Santa Bernadette, vidente de Nuestra Señora de Lourdes, se estrenó en Roma el 14 de enero ante 1.600 invitados de bajos recursos. El cardenal Konrad Krajewski y la limosnería papal invitaron a refugiados y pobres a la representación en el auditorio de la Vía de la Conciliación, la gran avenida que conduce a la Plaza de San Pedro. You know what? Ya saben lo que dijo Bernadette cuando le ofrecieron una gran oportunidad en París y le preguntaron: ¿qué es lo próximo que quisiera hacer? Y dijo: me gusta servir a los pobres. Y ahora creo que servir a los pobres y a los enfermos es un carisma muy importante en Lourdes. De modo que hacerlo así, poniendo a los pobres en el centro del proceso de desarrollo del espectáculo, es muy hermoso. Is very beautiful. Bernadette de Lourdes, estrenada en Francia en 2019, cuenta la historia de Santa Bernadette, de 14 años, y sus visiones de la Virgen María. Durante el año jubilar, el musical se representará en varias ocasiones a lo largo de un mes en Roma, antes de salir de gira por Italia, con planes de expandirse a Estados Unidos y América Latina en 2026. Pierre Ferragut tiene grandes esperanzas de la repercusión del musical en Estados Unidos. Creo que la gira del musical, ciudad por ciudad y diócesis por diócesis, es una gran oportunidad para hacer visible a la Iglesia de una manera muy positiva.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco ha dado las gracias a los mediadores del último alto al fuego en Gaza, que entró en vigor el 19 de enero. Tras rezar el Ángelus frente a miles de peregrinos en la Plaza de San Pedro, describió el cese al fuego como un resultado importante para la región, que ha sufrido más de un año de conflicto desde que Israel declaró la guerra a Hamás el 7 de octubre de 2023. A petición del Papa Francisco, el Vaticano pagará a partir de ahora una prima mensual de 300 euros, unos $309, por familia a los empleados de la ciudad-estado del Vaticano que tengan 3 o más hijos. La medida está en consonancia con las frecuentes advertencias del Santo Padre sobre las bajas tasas de natalidad en distintos países. El Gobernatorato del Vaticano calificó el bono infantil como una iniciativa personal del Papa y dijo que Francisco apoya a las familias numerosas y les ofrece ayuda económica. El Papa Francisco ha extendido su bendición a Donald Trump con motivo de su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos. Francisco rezó por la sabiduría, la fuerza y la protección de Trump en sus funciones y concedió bendiciones al pueblo estadounidense. También recordó a la nueva administración que debe construir una nueva sociedad más justa y calificó de desgracia los planes de repatriación de los inmigrantes ilegales. El gobierno cubano ha anunciado la liberación de más de 500 presos por mediación del Papa Francisco en honor al jubileo de 2025. El presidente Díaz-Canel respondió al llamado del Papa Francisco para liberar a prisioneros durante el año jubilar de la esperanza. El patriarca Pier Battista Pizzaballa calificó el reciente alto al fuego en Gaza como un punto de inflexión para Tierra Santa. El año pasado fue difícil, dijo. Para este año afirmó que espera el apoyo, las oraciones, la unidad y la solidaridad de la Iglesia Universal con Tierra Santa. Animó a los cristianos de todo el mundo a visitar Jerusalén, haciendo hincapié en la nueva seguridad que ofrece este alto al fuego entre Israel y Hamás. La esperanza se origina aquí, en el Santo Sepulcro con Jesús, el Señor resucitado, dijo, y añadió, los esperamos. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. En breves instantes regresaremos con un reportaje especial sobre la Iglesia en Noruega. Obispo electo Frederick Hansen, estamos hablando un día antes de su ordenación episcopal. ¿Está emocionado? El 18 de enero fue un gran día para los católicos de Oslo, Noruega. 150 sacerdotes y una docena de obispos asistieron a la ordenación episcopal de Frederick Hansen. También hubo un visitante de alto rango llegado desde Roma, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Es, por supuesto, una iglesia, pequeña en tamaño y en número, pero una iglesia muy viva y muy activa. Es un signo de esperanza para toda la sociedad de este país y, en general, de los países escandinavos. Además, es una iglesia muy comprometida en el ámbito de la caridad. Y en tercer lugar, creo que es una iglesia muy unida al Papa y a la Santa Sede. La Iglesia Católica en Noruega, predominantemente luterana, sigue siendo minoritaria. El obispo Bernt Ivar Eidsvik, que dirige la diócesis de Oslo desde hace casi 20 años, recuerda cómo la Iglesia en Noruega empezó a crecer con la llegada de muchos inmigrantes católicos del extranjero. Abrí las iglesias para ellos, encontré lugares para que vivieran, y funcionó. Al cabo de poco tiempo pasamos de, creo, 42.000 en el momento en que asumí el cargo a 142.000 católicos ahora. ¿Cuál fue la clave de ese crecimiento? Abrir las puertas, ese fue el único secreto. Hacemos bromas y decimos que solo hay 2 rubias católicas en Noruega, y yo soy una de ellas.
Marie Foss es una joven católica de 21 años de Oslo. Estudia magisterio en Noruega y es miembro de la Organización Juvenil Católica de Noruega. Para mí, estar allí fue una experiencia realmente muy emotiva, como el momento en el que se sentó con la mitra y el bastón en la mano. Fue increíble. A su vez sentí que era el lugar que le correspondía. Hemos estado esperando al obispo Frederick. Frederick Hansen tenía 20 años cuando se convirtió a la Iglesia Católica. Después de estudiar en Roma, trabajó en el servicio diplomático del Papa. El año pasado, el Papa Francisco lo nombró obispo coadjutor. Sucederá a Monseñor Bernd Eidsvig como obispo de Oslo en cuanto el Papa haya aceptado su renuncia. Antes de que el cardenal Pietro Parolin ordenara obispo al noruego, le recordó su misión más importante. The more holy you become, Cuanto más santo seas, más luz irradiarás, no una luz propia, sino la luz sobrenatural de la verdad de Cristo que está en ti. Esta luz brillará en tu vida y en tu modo de vivir, de acuerdo con el lema episcopal que has elegido, Lux tua veritas, tu ley es la verdad. Your law is truth. Cuando miras el texto de las preguntas que hace el obispo ordenante, a las que el ordenando responde sí, lo haré, es bastante sobrecogedor. Y todo lo que sigue, la imposición de manos, la unción y la concesión de la insignia, todo. Pero esa reiteración del sí, lo haré, es profundamente conmovedora. De niño, en la escuela primaria, quería ser pastor luterano. Me gustaba lo que veía y lo que hacía el pastor. Pensaba que el pastor vivía en la iglesia. Eso era algo que me atraía y tenía que predicar la palabra de Dios. Luego, a medida que fui creciendo, en la adolescencia, me alejé en la práctica de la fe o de ir a la iglesia con regularidad. Pero cuando decidí hacerme católico, enseguida me surgió la pregunta, ¿y el sacerdocio? El sacerdocio católico tiene algo de radical. Uno da su vida, entrega toda su vida, lo sacrificas todo, es todo o nada, y creo que ese compromiso, esa exigente realidad del sacerdocio me llegó. Monseñor George Austin también vino a Oslo para apoyar al nuevo obispo. Austin es el secretario general de la Bonifatiuswerk, la Asociación de Ayuda Católica Alemana. Como parte de su programa de ayuda al norte de Europa, apoya a la Iglesia Católica en los países nórdicos desde 1974. Tiene el reto de unir a muchas nacionalidades diferentes en la Iglesia Universal. Aquí es donde sopla el espíritu de la Iglesia Universal. Por otro lado, ¿cómo podemos, como iglesia minoritaria, hacer oír nuestra voz en la sociedad? ¿Cómo podemos contribuir a dar forma a la sociedad? El obispo Frederick Hansen también trabajará muy estrechamente con la hermana Miriam Kashner, secretaria general de la Conferencia Episcopal Nórdica. Necesitamos catequesis y necesitamos una nueva manera de evangelizar. Creo que los últimos nombramientos de obispos que hemos tenido aquí son obispos apasionados precisamente por eso. Y esto pues me da mucha esperanza para nuestra iglesia en el norte. ¿Ha hablado ya con el obispo Frederick? ¿Le ha dado usted algún consejo? Bueno, ayer le saludé muy brevemente antes de vísperas. Luego se me acercó cuando estaba rezando el rosario. Le dije, Frederick, este rosario es para ti. Y entonces me abrazó. En ese momento pensé, sí, es él, es él. Sin embargo, el nuevo obispo sabe exactamente de dónde saca la fuerza para su vocación. I think that relationship with our Lord Jesus Christ is crucial. Creo que la relación con nuestro Señor Jesucristo es crucial, pero además ser sacerdote y celebrar la Eucaristía, tener en la mano el cuerpo de Cristo y levantar en alto el cáliz, te cambia. Y hacerlo además por la gente. And then to do so for the people. Esto es algo que espero que también me suceda como obispo, que al entrar al servicio de la Iglesia, mi vida de oración se convierta en orar por mi pueblo. Sus preocupaciones se convertirán en las mías, que sus vidas se conviertan en la mía. Their lives become your life. So my last question is now this. Mi última pregunta es la siguiente.
Si el obispo Frederick de 45 años se encontrara con el Frederick de 20 años atrás, ¿qué le diría? What would he tell him? That's a good question. Es una buena pregunta. I think pray more, read more, Creo que le diría que rezara más, que leyera más and spend more time with your friends. y que pasara más tiempo con sus amigos. El Papa Francisco sigue reclamando la atención sobre el sufrimiento de los cristianos perseguidos. Recientemente, en la festividad de San Esteban, el primer mártir cristiano, instó al mundo a no cerrar los ojos ante su difícil situación. Nigeria sigue siendo el epicentro de esta crisis. Según la agencia Fides, el año pasado fueron asesinados 13 misioneros católicos en todo el mundo, siendo África la región más castigada por la violencia. Según el último informe de Puertas Abiertas, este país registró el mayor número de asesinatos y secuestros de cristianos durante el año 2024. Sin embargo, a pesar de los peligros, la fe perdura. Una de esas creyentes es Afordia, superviviente de un brutal ataque de Boko Haram en Nigeria. Afordia, ¿podrías compartir conmigo tu historia? ¿Qué os pasó a ti y a tu familia? What happens to us on that 29th October 2014? Lo que ocurrió aquel 29 de octubre de 2014 en Mubi fue que nos atacaron los terroristas de Boko Haram. Los terroristas de Boko Haram empezaron a hacernos una pregunta. ¿Eres musulmán o infiel? Mi esposo respondió, no soy musulmán, pero no soy un infiel. Soy cristiano. Así que le pidieron que se pusiera a la derecha de la carretera y así lo hizo. Inmediatamente se arrodilló y se puso a rezar. Yo no sabía qué es lo que estaba diciendo, cuál era el contenido de su oración, pero de repente vi que los terroristas le disparaban. Le dispararon 5 veces en la cabeza. Fue eso lo que causó su muerte. Después de matarlo, volvieron a acercarse a mí. Me preguntaban, ¿quién eres? ¿Eres cristiana o eres infiel? Y entonces yo respondí lo mismo que mi marido, pero en mi caso cerré los ojos. Tenía muchísimo miedo de ver cómo me mataban. Levanté las manos al cielo, rezaba en mi corazón, Señor, recibe hoy mi alma porque hoy voy a ir a verte. Entonces, en esa posición, oí un grito del otro lado, de los propios terroristas de Boko Haram. ¡Basta! ¿Quién os ha pedido que matéis a esta mujer? Dejadla en paz, dejad que se vaya. Y fue así como volví a abrir los ojos y sus armas, habían bajado las armas y entonces dijeron, señora, puede irse. Madam, you can go. I wanted to ask, since this cost you so much in your life, Ya que ha pagado un precio tan alto en la vida, ¿cómo es que decide seguir siendo cristiana? Christianity is the truth. El cristianismo es la verdad. El perdón de los pecados es con Dios, es con Cristo, no con nadie más. Si rezas en su nombre, Él perdonará tus pecados, excepto en Cristo. Esto me da valor para seguir adelante. El cristianismo es la única verdad. El perdón de los pecados es con Dios, es con Cristo, no con nadie más. Si rezas en su nombre, Él perdonará todos tus pecados. Esto me da mucho valor para poder seguir adelante. Aunque hoy me maten, aunque descuarticen mi cuerpo, no dejaré de seguir a Cristo, porque Él es el Salvador de este cuerpo y el Salvador de esta vida. what do you wish other Christians ¿Qué le gustaría que supieran otros cristianos sobre lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Nigeria? Living in sub-Saharan areas En las zonas subsaharianas donde opera Boko Haram hay muchos terroristas. A veces es mejor que te maten con una pistola a que te aten y prendan fuego debajo de ti, asándote como si fueras un trozo de carne. De hecho, es mejor que te maten directamente con una pistola a que te asen o te corten el cuello y luego te prendan fuego. Todas estas cosas, estas atrocidades están sucediendo. Cavarán un hoyo, meterán a alguien dentro y comenzarán a apedrearlo hasta que muera. Ocurren muchas cosas crueles. Yo quiero que los cristianos de lugares con menos persecución recen por los cristianos que viven allí en estas zonas, para que Dios los libere, para que Dios los vea y los rescate. También oren, por favor, por Boko Haram, para que sean salvados, para que Jesús se revele en sus corazones y puedan ser salvados. to their hearts so that they will repent of this cruel thing that they are doing.
Afordi es madre de 5 hijos y tiene 5 nietos. Es pastora de la iglesia pentecostal Triumph of Faith The Movie, donde ayuda a enseñar la fe. Antes del ataque trabajaba como auxiliar sanitaria en la comunidad, ayudando a mujeres embarazadas y administrando vacunas. También trabajaba en su iglesia, cultivaba sus propios alimentos y criaba aves de corral. Ahora que está jubilada, sigue cultivando verduras y participa activamente en la comunidad de su iglesia, que actualmente cuenta con unos 50 miembros. Muchas personas no regresaron a Movie después de que las liberaran tras el ataque. Tras una breve pausa, contemplaremos el cuadro favorito del Papa Francisco. Por primera vez, la amada obra maestra del Papa Francisco, la icónica Crucifixión Blanca de Marc Chagall, se expone en Roma como parte de la iniciativa Jubileo Escultura del Año Santo. Como todas las exposiciones que hemos traído a Roma con motivo de este jubileo, esta pretende ser un símbolo de esperanza y de paz, un puente para el diálogo entre las naciones. Chagall pintó Crucifixión Blanca en respuesta a la Noche de los Cristales Rotos, los ataques dirigidos por los nazis contra las comunidades judías. En el centro, Jesús cuelga de la cruz, una poderosa imagen que combina las identidades cristiana y judía. A su alrededor, escenas de destrucción, sinagogas en llamas, refugiados que huyen y textos sagrados en llamas. Chagall expresa un tremendo dolor a pesar de vivir en París, pues está expresando ese tremendo dolor por las comunidades judías de toda Alemania. En la obra de la Crucifixión Blanca representa este extraordinario grito de tristeza, de duelo. Como judío nacido en Rusia, Chagall retrata a Cristo con vestimentas tradicionales judías, un impactante recordatorio del sufrimiento compartido. Sin embargo, entre las sombras de la devastación, Chagall ofrece un rayo de esperanza. Nos encontramos con la figura de Cristo crucificado en el centro y a su alrededor hay como un sistema solar de movimiento, figuras que orbitan alrededor de la cruz que siempre atraen nuestra atención hacia ella. La parte inferior del cuadro está ensombrecida, pero la parte superior es más clara, lo que nos guía hacia una sensación de esperanza. No todo está perdido. En la parte superior izquierda del lienzo, la luz se abre paso entre los grises. Un grupo en una barca iza un ancla, lo que es un símbolo intemporal de la esperanza. Al principio de su pontificado, el Papa Francisco mencionó dos de los cuadros que más le gustan. Uno es la llamada Vocación de San Mateo de Caravaggio, que está aquí en Roma, y la otra es la pintura La Crucifixión Blanca de Chagall. El Santo Padre se detuvo aquí unos instantes, mezclándose discretamente entre la multitud. Para sorpresa de todos, al marcharse reflexionó sobre los profundos significados que encierra esta obra, tanto sufrimiento rodeando el símbolo de paz que es Cristo, una poderosa invitación a reflexionar, contemplar y rezar ante esta obra maestra. Pensare di pregare proprio guardando quest'opera.